Hola a todos, este es el canal de la enciclopedia. El libro que explicaremos en este episodio es Nuestro universo matemático, en busca de la naturaleza última de la realidad. El autor del libro, Max Tegmark, planteó una teoría asombrosa, es decir, los universos paralelos no son solo ciencia ficción. El concepto de la película es real. Entonces, ¿qué es un universo paralelo? ¿Qué es exactamente el multiverso de 4 capas propuesto por Tegmark? ¿En qué parte del universo paralelo estamos? Durante nuestra vida, ¿podremos encontrarnos con nosotros mismos en el universo paralelo? Después de ver este vídeo, sabremos las respuestas a estas preguntas. ¿Qué es un universo paralelo? Usemos una analogía. Imaginemos que en otro tiempo y espacio, todos los aspectos del mundo son iguales al nuestro, pero la diferencia es que no existe una organización similar a la Unión Europea en ese tiempo y espacio, o Hitler se convirtió en un gran artista, por lo que el desarrollo histórico de esa sociedad muestra lo mismo. Estábamos en trayectorias paralelas, pero completamente diferentes. Este es un universo paralelo. ¿Suena increíble? ¿Alguna vez has pensado si existe otro tú en el universo a miles de millones de años luz de distancia? Tal vez tomaste decisiones diferentes en un momento crítico de tu vida, por lo que ahora estás en un camino de vida completamente diferente, tal vez te hayas arrepentido. Si Dios pudiera darte la oportunidad de empezar de nuevo, ¿estarías dispuesto a aceptarla? En el pasado, diríamos que, lamentablemente, no existe el sí en la vida. Pero este libro nos dice que muy lejos en el tiempo y el espacio, otro tú, no, un tú infinito, se enfrenta a las mismas opciones de vida. El autor de este libro, Max Tegmark, nació en Suecia y es profesor titular en el Departamento de Física del MIT. Ha escrito un libro superventas Life 3.0, que explora la inteligencia artificial y también fundó el Future of Life Research Institute relacionado con la IA. Sin embargo, también tiene otra identidad importante, es decir, es un experto autorizado en el campo de la investigación de la teoría del universo paralelo. Tegmark escribió en el libro que hace muchos años los universos paralelos eran un concepto algo extraño, pero desde el siglo XXI la comunidad científica ha comenzado a tomar este tema en serio. La mayoría de la gente llega a la conclusión de que no hay duda de que deben existir universos paralelos, pero la verdadera pregunta es cuántas capas y tipos de universos paralelos hay. Esto suena un poco loco, pero con el desarrollo de la ciencia actual, podemos utilizar conocimientos de vanguardia en física y cosmología para explicar el tiempo y el espacio paralelos en las novelas de ciencia ficción. El profesor Tegmark está a la vanguardia de la física y los límites del universo, mostrándonos la teoría del multiverso de 4 capas. Nos dijo que el universo en el que vivimos es solo un pequeño rincón del vasto espacio. Otros universos están ocultos en lugares que son invisibles a nuestros ojos y ni siquiera pueden ser detectados por la tecnología. Además de los universos paralelos, este libro incluye una gran cantidad de teorías cosmológicas complejas, incluidas la materia y la energía oscuras, la mecánica cuántica, las estructuras matemáticas, etc. y el grado de dificultad es muy alto. Pero para los principiantes, el punto sigue siendo descubrir cuáles son estos 4 niveles del multiverso. A continuación, este libro será interpretado en 2 partes. La primera parte presentará el soporte teórico más bajo para el modelo de universo paralelo, que es la teoría de la inflación. Si queremos comprender los universos paralelos, la teoría de la inflación es nuestro conocimiento teórico esencial. Sobre esta base, la segunda parte explica en detalle qué es el multiverso de 4 capas propuesto por Tegmark. Después de leer este libro, mi mayor sensación es que la investigación científica en constante cambio está subvirtiendo nuestro conocimiento. Hoy, parecemos estar en el momento crítico en el que Copérnico propuso la teoría heliocéntrica. En las próximas décadas, tendremos una mejor comprensión de la teoría heliocéntrica, la percepción del mundo puede estar a punto de cambiar por completo. Primera parte. Antes de emprender el viaje al universo paralelo, primero comprendamos la teoría de la inflación. La tormenta es la tormenta de tormentas y la inflación es la expansión de la expansión. Tegmark dijo que al igual que cuando compras algo en un evento de ventas a gran escala, siempre recibirás algunos productos de prueba gratuitos, los universos paralelos son en realidad artículos incidentales en el paquete de regalo de inflación. La teoría de la inflación puede parecer extraña al principio, pero de hecho está relacionada con la conocida cosmología del Big Bang. Sabemos que el universo se originó a partir de un ardiente Big Bang. ¿Cómo se descubrió esto? En 1929, el astrónomo estadounidense Hubble observó que las galaxias que nos rodean se alejan de nosotros y la velocidad de retroceso es proporcional a la distancia, es decir, cuanto más lejos están las galaxias de nosotros, más rápido se alejan de nosotros. Esta es la famosa ley de Hubble. Esta observación confirmó la teoría del universo en expansión propuesta por el físico ruso Friedman en 1922. Tegmark dijo que así como Newton demostró que el estado natural del sistema solar es el movimiento eterno, por ejemplo, la Tierra y la Luna no pueden permanecer estacionarias para siempre, la investigación de Friedman también reveló que el estado natural del universo es el movimiento eterno. Entonces, ¿cómo se mueve el universo? La teoría de Friedman sobre el universo en expansión nos dice que todos los objetos separados se están alejando unos de otros.
El autor dio un ejemplo vívido, como un pastel en el horno. A medida que el pastel continúa expandiéndose, las chispas de chocolate en la parte superior del pastel continúan separándose. En esta teoría, hubo un momento en el pasado en el que el universo estaba en un estado de alta temperatura, presión y densidad. Todo lo que vemos ahora está en el mismo punto. A este punto lo llamamos singularidad, ampliado desde la singularidad en un Big Bang. Pero, desgraciadamente, Friedman propuso en 1922 esta teoría del universo en expansión, que era demasiado avanzada para la gente de la época y fue ignorada por el público. No fue hasta 1946 que el físico Gaman propuso formalmente la teoría del Big Bang y calculó que el universo se formó a partir de un Big Bang hace unos 13.800 millones de años, lo que estableció el estatus de la cosmología del Big Bang en la comunidad científica. Retrocedamos hasta hace 13.800 millones de años, cuando el universo era más caliente que el núcleo del Sol y el plasma caliente estaba distribuido casi uniformemente. El plasma es el estado del gas a alta temperatura y un fuerte campo electromagnético. El universo se expandió rápidamente desde la singularidad, en el proceso la temperatura bajó lentamente. 400.000 años después, el universo comenzó a expandirse y comenzó a suceder lo mismo que la superficie del Sol, es decir, emitía luz. La luminiscencia produce un tipo de radiación electromagnética, que llamamos fondo cósmico de microondas, o también puede denominarse radiación cósmica de fondo de microondas. Cabe señalar que un descubrimiento notable es el fondo cósmico de microondas. Esta radiación llena todo el universo y a través de los científicos pueden medir la temperatura de la radiación del universo en diferentes momentos. Si el tiempo es más largo, la temperatura es mayor, lo que puede confirmar indirectamente la teoría del Big Bang. Sabemos que según la teoría del Big Bang el universo se expandió a partir de una singularidad, pero según las observaciones de los científicos, la temperatura de la radiación cósmica de fondo de microondas es casi la misma en todas las direcciones del universo, y la diferencia puede ser tan precisa como 5 decimales. Si el Big Bang ocurrió en un lugar, entonces la radiación en esa dirección debería ser más caliente que en otros lugares. Pero no es así. La temperatura de radiación uniforme parece decirnos que si el origen del universo es el Big Bang, entonces esta explosión debería ocurrir en todas partes al mismo tiempo, en infinitos puntos. Esto suena demasiado sensacional. ¿Big Bang? ¿Qué tal si posiblemente suceda en todas partes al mismo tiempo? Este es el llamado problema del horizonte en cosmología. La visión es el campo visual de la visión y el horizonte es el límite del límite. El horizonte es el área más lejana que podemos observar. Pero el autor preguntó, ¿es posible que algún proceso físico unificara la temperatura mucho después del Big Bang? Puso un ejemplo: cuando se vierte leche del refrigerador en café caliente, la temperatura alcanzará un estado uniformemente cálido después de un tiempo. Pero lo más importante es que este proceso de mezcla lleva tiempo, y regiones muy alejadas del universo simplemente no tienen tiempo para mezclarse entre sí. Por tanto, la teoría tradicional del Big Bang no puede explicar este extraño problema del horizonte. En este punto, debería entrar en juego la teoría de la inflación. ¿Por qué enfatizamos esta teoría? Porque la teoría de la inflación puede explicar perfectamente por qué la temperatura de la radiación procedente de todas las direcciones del universo es uniforme, y sobre esta base, puede llevarnos a vislumbrar la verdad del universo paralelo. En 1980, el físico del MIT Alan Guth propuso la teoría de la inflación, que se calcula estrictamente sobre la base de la teoría general de la relatividad de Einstein. Guth cree que el universo se expandió a un ritmo extremadamente rápido durante sus primeras etapas, y este rápido proceso de expansión se llama inflación. Sorprendentemente, la tasa de inflación es similar a la tasa de nuestro crecimiento inicial en el vientre de nuestra madre. Cada día en ese momento, cada una de nuestras células producía básicamente 2 células, por lo que el número total de células se duplicaba cada día, de 1, 2, 4, 8 a incontables más. Esta tasa de crecimiento era asombrosa. Pero cuando nuestras células se duplican hasta alcanzar un cierto tamaño, inician una fase más pausada de crecimiento desacelerado. Lo mismo ocurre con el proceso de crecimiento del universo. Los primeros días del universo fueron un periodo de crecimiento acelerado que continuó duplicándose, seguido de un periodo más pausado de crecimiento desacelerado. El autor destaca que este proceso inflacionario se produce en un instante. ¿A qué velocidad es? Según los cálculos del equipo de Guth, el universo ha crecido 10 veces hasta la potencia 26 en menos de 10,35 segundos negativos. Esto equivale a decir que el universo se expandió desde una partícula hasta el tamaño de nuestro universo observable en un instante. La teoría de la inflación nos dice que toda la materia estaba comprimida en un lugar extremadamente cercano en el universo primitivo, por lo que en ese momento tenían tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio térmico, al igual que la leche helada y el café caliente mezclados, para alcanzar una temperatura uniforme. Posteriormente, la expansión provocada por una inflación explosiva separó estos materiales para siempre. El autor también utiliza la analogía del desarrollo de las células humanas, así como las células de la nariz y las células de los dedos de los pies tienen todas el mismo ADN, las regiones remotas del universo tienen todas las mismas características y temperaturas, así como todo el ADN.
tiene las mismas características, originándose de la continua duplicación de un óvulo fecundado. De manera similar, regiones muy distantes del universo tienen el mismo origen, de la continua duplicación del pequeño grupo inicial de materia inflada. Esto no solo explica el problema del horizonte mencionado anteriormente, sino que también resuelve otros defectos de la teoría del Big Bang, en los que no entraremos aquí. Lo que es aún más impactante es que el autor dijo que este tipo de inflación en realidad no se detiene y siempre está creando nuevos espacios. Esto suena loco. ¿No decimos que nuestro universo primero experimentó una inflación rápida y luego entró en un periodo más lento de crecimiento desacelerado? Esto es correcto. Sabemos que la inflación terminó hace unos 13,8 mil millones de años en el universo en el que vivimos hoy. Tenga en cuenta que este es nuestro universo. Hay algunos efectos físicos especiales en nuestro universo que pueden eliminar la materia inflacionaria, pero la naturaleza de la inflación en sí nunca se detiene. Esto es lo que el cosmólogo André Linde llamó inflación eterna. La inflación eterna es como innumerables globos que se inflan pero nunca estallan. Con la profundización de la investigación, los científicos han descubierto que incluso el Big Bang es solo una pequeña parte de algo mucho más grande. El evento que llamamos Big Bang no es el comienzo del universo, como pensábamos en el pasado, sino solo el comienzo del universo, el fin de la inflación en nuestro único universo. ¿Qué significa? Esto significa que fuera del universo en el que vivimos, la inflación continuará y continuará para siempre, dando origen a infinitos universos. La segunda parte. Hemos analizado brevemente la teoría de la inflación. Se puede decir que si comprendes la teoría de la inflación, comprenderás la mitad del universo paralelo. En la siguiente parte, llegamos al tema real de este libro, Bienvenido al universo paralelo. Mencionamos anteriormente que fuera del universo en el que nos encontramos, hay un vasto espacio que se expande infinitamente, al igual que las células que cambian constantemente, dando así origen a universos infinitamente grandes e infinitos. El primer y segundo nivel de los universos paralelos se originan a partir de esta inflación eterna. Veamos primero la primera capa. En pocas palabras, el primer universo paralelo es similar a nuestro universo, tiene las mismas galaxias, planetas, Tierra e incluso los mismos bosques, lagos y colinas que el nuestro. Este universo paralelo está tan lejos que la luz que allí se emite no tiene tiempo de llegar a la Tierra, por lo que el ser humano no puede observarlo y es imposible entrar en contacto con él. Entonces, ¿cómo es vivir en el primer universo paralelo? Para los habitantes del primer universo paralelo, las leyes físicas a sus ojos son las mismas que las nuestras, pero sus condiciones iniciales son diferentes a las nuestras. ¿Cómo explicar esto? Tegmark dijo que las mismas leyes físicas significan que podemos tener la misma conservación de energía, gravitación universal, etc., pero nuestras configuraciones iniciales, como posiciones ligeramente diferentes de las partículas, reescribirán completamente la historia del universo. En pocas palabras, los estudiantes del primer universo paralelo aprenden el mismo contenido en las clases de física, pero el contenido en sus clases de historia es completamente diferente. Quizás en su universo los dinosaurios no se extinguieron y los humanos tardaron millones de años en aparecer. O tal vez, como dijimos antes, Hitler se convirtió en un gran artista, no existe una organización de la UE en Europa, etc. Volvamos a la pregunta del principio. Entonces, ¿en un universo paralelo, hay otro tú? La respuesta es sí. Según las predicciones de la teoría de la inflación, otro tú se encuentra en el primer nivel del universo paralelo. ¿Por qué es tan seguro? Tegmark nos dice que en el espacio infinito creado por la inflación eterna, cualquier cosa que siga las leyes de la física definitivamente sucederá, y el número de veces que sucederá es infinito. ¿Cómo entender esto? Al igual que tirar los dados, si los tiras suficientes veces, incluso las cosas más improbables sucederán. Por lo tanto, en infinitos universos paralelos, siempre habrá una persona exactamente como tú, que ha experimentado la misma vida y vive en un planeta exactamente como la Tierra. Quizás te preguntes, ¿durante nuestra vida, podemos encontrarnos con nosotros mismos en el universo paralelo? Según el autor, si primero quieres encontrar dos universos idénticos, es posible que tengas que comprobar 10 elevado a 10 y 118 universos uno por uno, que es un número astronómico enorme. Es casi imposible hacerlo. En segundo lugar, estamos muy lejos de los universos paralelos y, aunque es una lástima, con nuestras capacidades actuales nadie puede observar ningún universo paralelo. En tercer lugar, la velocidad de la inflación eterna es demasiado rápida y es posible que el progreso de los equipos de observación humana nunca pueda seguir el ritmo de la inflación. Como dijo el autor, los seres humanos somos como vivir en una niebla. Hay un mundo infinito más allá del borde de la niebla, pero no podemos medirlo ni alcanzarlo. Nuestro universo observable ya es muy vasto, pero solo es múltiple. Pequeña parte del universo. En este punto hemos terminado de hablar del primer nivel del universo paralelo. Antes de revelar las 3 capas restantes del multiverso, debemos aclarar la diferencia entre universos paralelos y multiversos en el libro. La verdad es casi la misma. Solo necesitamos saber que el multiverso de primer nivel es la suma de los universos paralelos de primer nivel. A veces las dos palabras se usan indistintamente en el libro, y seguiremos este enfoque aquí. A continuación, ingresamos al mundo del multiverso de segundo nivel.
¿Alguna vez has pensado en esta pregunta? Porque en nuestro vasto universo observable, solo la Tierra ha dado origen a la vida. Sabemos que el surgimiento de la vida requiere muchas condiciones naturales duras, como temperatura, humedad, oxígeno, etc. Si la luz del Sol fuera más fuerte, la temperatura de la Tierra podría alcanzar cientos de grados Celsius. Si la gravedad de la Tierra fuera menor, tal vez no podríamos reproducirnos. El autor dijo que desde el mundo microscópico de las partículas hasta la masa del Sol, nuestro universo parece haber experimentado algún tipo de ajuste fino. Mientras haya una ligera diferencia en un elemento, es posible que la Tierra no exista en absoluto. Así es la naturaleza afinada del universo. Entonces, ¿por qué todo esto está en el nivel adecuado para permitir el surgimiento de la vida? Es como si una mano todopoderosa los hubiera afinado. ¿Es solo una coincidencia? ¿O Dios realmente existe? Probablemente ninguno de los dos. El autor especula sobre la existencia del multiverso de segundo nivel a partir de la naturaleza afinada del universo. En la segunda capa del universo, esos valores aparentemente afinados han cambiado, lo que significa que las leyes físicas a las que estamos acostumbrados han cambiado. ¿Las leyes de la física han cambiado? ¿Qué significa esto? Tomemos un ejemplo popular: si un pez vive en el mar toda su vida, para él el agua no es un medio, sino simplemente un espacio vacío. Desde la perspectiva de este pez, las características del agua a los ojos de los humanos, como la fricción que se experimenta al nadar, son leyes físicas básicas, al igual que el aire lo es para los humanos, pero para los peces, no lo es en absoluto. Sepa que el agua tiene tres estados diferentes, a saber, sólido, líquido y gaseoso. Profundizando un poco más, los físicos llaman a estos diferentes estados sólido, líquido y gaseoso fases, y las fases son fases de aparición. Si lo miras desde la perspectiva de un pez, es difícil saber que el llamado espacio vacío que siente es en realidad solo una fase líquida. Entonces, es lo mismo para nosotros los humanos. Hemos estado sujetos a algunas leyes de la física inmutables desde el Big Bang, y tal vez seamos como peces, sin darnos cuenta de que existen otras posibilidades. Pero, de hecho, ¿el espacio en el que vivimos es solo un medio? Tegmark nos dice que esta idea no es en absoluto una fantasía, sino un resultado demostrado por investigaciones científicas. Lo cierto es que el espacio en el que vivimos es solo un medio, y no solo eso, este medio también tiene muchos estados, mucho mayores que las tres fases del agua. Entonces, ¿cuántos tipos de medios existen en nuestro espacio? Las investigaciones han demostrado que hay alrededor de 10 elevado a 500 potencias, o incluso innumerables estados. Verá cómo las limitaciones humanas limitan nuestra imaginación, así como los peces que viven en el mar no pueden presenciar los estados sólido y gaseoso del agua, no podemos imaginar en qué puede convertirse el medio en el que nos encontramos. Entonces aquí viene el problema. ¿Qué crea tantos estados diferentes del espacio? La respuesta sigue siendo la inflación eterna. El autor dijo que se requiere una gran cantidad de energía para provocar un cambio de fase en el espacio, es decir, un cambio en el estado del espacio. Esta es una energía que los humanos no tenemos y solo la inflación puede lograrla. En los primeros días de la inflación, cada pequeño espacio contenía enormes cantidades de energía, suficiente para desencadenar cambios de fase aleatorios. Cuando este pequeño espacio se expanda rápidamente a un área enorme, su interior tendrá las mismas leyes físicas. Este es el multiverso de primer nivel que mencionamos antes, y áreas con diferentes estados físicos causados por cambios de fase forman la segunda capa del multiverso. Si las leyes de la física cambiaran, ese universo paralelo sería muy diferente al nuestro. En otras palabras, si aparece vida en ese universo, puede que se vea muy diferente a nosotros, e incluso puede que tenga superpoderes, como viajar a través del tiempo y el espacio o teletransportarse. Entonces, ¿podremos alcanzar el segundo nivel del multiverso? Tegmark cree que esto es imposible. Algunas áreas detendrán la inflación, al igual que nuestro universo, mientras que otras áreas sufrirán una inflación eterna, creando rápidamente un espacio infinito, lo que dará origen a regiones espaciotemporales aisladas y se convertirá en una estructura similar a un árbol. En este caso, la región en forma de U entre las ramas es el producto del fin de la inflación, y cada una de esas regiones en forma de U está llena con un número infinito de multiversos de primer nivel. Este árbol seguirá creciendo, al igual que continúa enviando nuevas ramas, creando innumerables áreas en forma de U. Por lo tanto, incluso si no miramos a la distancia, estamos separados del multiverso de segundo nivel por un espacio inflacionario eterno, por lo que nunca podremos atravesar las ramas del árbol y llegar a esos multiversos con leyes físicas diferentes. En resumen, el estado espacial y las leyes físicas del multiverso de segundo nivel son muy diferentes a los nuestros, es otro mundo al que nunca podremos llegar. Ahora que hemos hablado del primer y segundo nivel del multiverso, aún no hemos terminado. Si los dos primeros niveles de universos son macroscópicos y están relacionados con la inflación eterna, entonces podemos olvidarnos temporalmente de la teoría de la inflación, porque el tercer nivel del multiverso nos devolverá a la escala microscópica. Tegmark nos dice que el tercer nivel del universo se llama universo paralelo cuántico y existe en un espacio abstracto llamado Hilbert. El espacio de Hilbert, en pocas palabras, es un espacio con infinitas dimensiones opuesto al espacio tridimensional. Este es un concepto de física.
Si está interesado en él, puede buscarlo en línea, pero aquí nuestro objetivo es comprender qué es el tercer universo paralelo. Sabemos que existe un experimento mental familiar en mecánica cuántica, el gato de Schrödinger. El autor lo explica de esta manera: encierra al gato en una caja, coloca un frasco de cianuro altamente tóxico en la caja y el interruptor del frasco se conecta a un átomo radiactivo. Si el átomo radiactivo se desintegra, el frasco se abrirá y liberará. Cianuro mata al gato. Pero como la desintegración de los átomos es un evento aleatorio, no sabemos si el gato está vivo o muerto. La explicación clásica de Copenhague sostiene que el gato estará vivo o muerto solo cuando abrimos la caja y observamos al gato en persona, pero antes de abrir la caja, el gato siempre está en una superposición de vivo y muerto, es decir, ni vida ni vida. Muerte. Pero esta explicación es incompatible con nuestro sentido común. ¿Cómo puede un gato estar vivo y muerto al mismo tiempo? Por lo tanto, el físico Everett propuso otra explicación más convincente: los universos paralelos, explicación que también se conoce como la interpretación de muchos mundos. En pocas palabras, cuando miras dentro de la caja, el gato se divide en dos versiones diferentes al mismo tiempo, ambas son reales, una viva y la otra muerta, pero existen en dos universos cuánticos paralelos diferentes. Los dos universos son idénticos en todos los demás aspectos, la única diferencia es que en una versión los átomos se desintegran y el gato muere, mientras que en la otra los átomos no se descomponen y el gato está vivo. Además, los gatos de ambas versiones desconocen la existencia del otro. Puede parecer que hablamos de gatos todo el tiempo, pero este experimento mental no debe subestimarse. Esta conclusión se aplica a usted, a mí y a nuestro universo. El autor estima que esta división comenzó en el momento del Big Bang y continúa de manera continua, dividiéndose rápidamente en innumerables universos cuánticos paralelos. En otras palabras, es posible que nos hayamos dividido en innumerables universos paralelos en el momento en que nacimos. Teóricamente, todas las posibilidades de nuestras vidas se han convertido en realidades en el universo paralelo cuántico. Por increíble que parezca, es posible que ya estés golpeando la mesa en señal de protesta. ¿Cómo es posible que estemos constantemente dividiéndonos en innumerables yous? Al menos no lo sentimos en absoluto. Pero Everett nos hizo un recordatorio impactante: ¿puedes sentir que giras alrededor del Sol a una velocidad de 30 km por segundo? Obviamente no. Si le dijeras esto a una persona antigua, pensaría que estás loco. Somos iguales, nuestro pensamiento está aprisionado por las limitaciones de los tiempos, por lo que no podemos negar la existencia de universos cuánticos paralelos solo porque no podemos sentirlos. Para tomar prestadas las palabras del autor, es decir, el mundo real en el que vivimos es ciertamente más majestuoso y vasto que los sueños más salvajes y rebeldes de los antiguos. Lo que la gente sabrá sobre el universo en el futuro puede estar más allá de nuestra imaginación. Por lo tanto, debemos mantener una actitud de asombro y humildad. Quizás algún día en el futuro los científicos puedan confirmar la existencia de universos paralelos cuánticos. Los primeros 3 niveles de universos paralelos son hipótesis que se han discutido durante mucho tiempo en la comunidad científica, mientras que el cuarto nivel del universo fue propuesto por primera vez por el propio Tegmark. Esta es su hipótesis del universo matemático. Este no es solo uno de los mayores avances de Tegmark en el campo profesional, sino también el más audaz y abstracto entre los 4 universos paralelos. Él cree que el universo no se describe solo mediante matemáticas. El universo mismo son matemáticas. Todo lo que conocemos está compuesto de estructuras matemáticas, incluyéndonos a ti y a mí, al igual que nuestro espacio es tridimensional, 1 más 1 igual a 2 en lugar de igual a 4. La fórmula de una parábola es siempre la misma y igual a x2. Esto suena realmente loco, pero no es ilógico. Desde una perspectiva microscópica, el autor cree que cuando quitamos las capas de apariencias y vemos la estructura última de la existencia, encontraremos que no existen las llamadas propiedades intrínsecas, como el color y la textura, sino solo números, una serie de relaciones matemáticas abstractas como conjuntos, información y patrones. Desde una perspectiva macro, las estructuras matemáticas son eternas. No existen en el tiempo y el espacio, pero el tiempo y el espacio existen en las estructuras matemáticas. Por lo tanto, los primeros 3 niveles de multiversos siguen las mismas fórmulas matemáticas, mientras que el cuarto nivel del universo involucra fórmulas diferentes, correspondientes a diferentes estructuras matemáticas. Aunque esta hipótesis se encuentra actualmente solo en la etapa teórica, ha abierto una idea definitiva para la comunidad física. Dado que implica mucha terminología y cálculos y el espacio es limitado, no entraremos en ello aquí. Si estás interesado te recomiendo que leas el libro original. En resumen, la hipótesis del universo matemático es el pensamiento último de Tegmark sobre el mundo. Quizás esta sea también la forma definitiva de universo paralelo. El universo paralelo que se encuentra encima de este es un mundo más allá del alcance de la imaginación humana. La esencia de este libro se explica aquí para todos. Resumamos que es el universo paralelo de 4 niveles que Tegmark popularizó para nosotros. El primer nivel del universo paralelo es similar a nuestro universo, pero fuera de nuestro rango observable. Las leyes físicas de estos universos paralelos son las mismas que las nuestras, pero pueden tener historias cósmicas diferentes. El segundo nivel del universo paralelo nunca es accesible. Son espacios inflacionarios eternos entre nosotros.
Estos universos paralelos tienen leyes físicas diferentes a las nuestras, y el tercer nivel de universos paralelos, también conocido como universos paralelos cuánticos, existe en el espacio de Hilbert con dimensiones infinitas. El universo paralelo de 4 niveles es un universo matemático, universo todo es matemática, y las diferentes estructuras matemáticas han derivado innumerables universos matemáticos paralelos. Frente al universo ilimitado, los seres humanos tenemos que lamentarnos de nuestra propia insignificancia, cuán insignificante es nuestra corta historia comparada con el largo tiempo cósmico. Pero Tegmark dijo que nuestro corto siglo puede ser el periodo más importante en la historia de nuestro universo. La tecnología se está desarrollando rápidamente. Tenemos tecnologías cada vez más poderosas que son suficientes para destruirnos a nosotros mismos, pero también podemos destruir nuestras vidas. Las semillas están sembradas en el universo. Este destacado físico nos recuerda que es posible que ahora nos encontremos en una bifurcación en el camino hacia el futuro. Si elegimos el camino de la supervivencia, el universo futuro será moldeado por nosotros, y toda la vida en la Tierra en el futuro nos lo agradecerá. Lo que tenemos ahora decisión que tomar. En el vasto universo la existencia humana parece insignificante, pero para nuestro propio universo tenemos una misión importante, tal vez como dijo el autor, no es el universo el que da sentido a la vida, al contrario, es la vida la que da sentido a la vida. El universo. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?